vamos a dar inicio a la audiencia programada para esta hora, hoy día, miércoles 22 de mayo del año 2024. En el incidente 29 del expediente 33-2020, sobre improcedencia de acción. A ver, dirige el debate, doctora Enríquez. Doctora Enríquez. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días con todos nuevamente. Señorita asistente de audiencia, de cuenta de la concurrencia virtual de las partes procesales. Señor presidente, señores jueces superiores y todos los presentes, tengan todos ustedes muy buenos días. Está presente la representante del Ministerio Público, la doctora Marlene Paola Morales Yataco, fiscal adjunta superior de la Fiscalía Superior Coordinadora del Equipo Especial. En representación de la Procuraduría Pública DOC está presente el abogado Iván Fernando Solís Turskowski. Asimismo, como interconsulta, la doctora Karen Elespuro Stavridis. Y en representación del investigado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, la abogada María Cristina Aranda Duarte. Es todo lo que tengo que dar cuenta a usted, señor magistrado. Muchas gracias. Se pregunta al Ministerio Público si está conforme con el acto de acreditación. Sí, señor. Al actor civil. Sí, doctor, de acuerdo. Muchas gracias. La defensa técnica del investigado. Conforme, señor magistrado. Muy bien. Preguntamos, ¿es materia de impugnación la resolución número 30 de fecha 5 de marzo de 2024 por el cual se declaró infundada la excepción de, bueno, la solicitud formulada por la defensa técnica sobre excepción de improcedencia de acción? Preguntamos si van a mantener el recurso impugnatorio. Sí, nos ratificamos en el mismo, señor magistrado. Muy bien. Esta resolución ha sido impugnada y la defensa ha consignado como agravios vulneración al principio acusatorio, vulneración al principio de debida motivación de resoluciones, vulneración al principio de culpabilidad y vulneración al principio de proscripción de la responsabilidad objetiva. Solicita, se revoque la resolución y se quede fundada las expresiones formuladas en su momento. Antes de empezar a verificar el tema del recurso impugnatorio, vamos a indicar al Ministerio Público que nos informe sobre los hechos en materia de investigación que han sido objeto de la excepción. Ministerio Público, 3 minutos para que nos informe sobre los hechos. Bien, señor. Bueno, en esta causa, señor, ha sido objeto de impugnación contra el acusado Martín Vizcarra Cornejo como autor del delito de cohecho pasivo propio, ya que en su condición de funcionario público, por ser entonces o haber desempeñado el cargo de presidente regional de Moquegua, y aprovechándose de dicho cargo y a que tenía acceso a información privilegiada en relación a la licitación pública denominada construcción de la línea de conducción número 1, Hawái Lomas de Hilo y del sistema de riego 1, etapa del proyecto de ampliación de la frontera agrícola Lomas de Hilo, Moquegua, solicitó al consorcio Obrainsa Astaldi como beneficio económico ilícito el 2% del costo directo de la obra, suma que ascendía al monto de 1.016.212.76 soles, a cambio de ayudarles a ganar dicha licitación. Siendo ello así que faltando y transgrediendo su deber funcional de neutralidad, imparcialidad, transparencia, probidad, discreción y respeto que requería o exigía el cargo que ejercía, brindó información privilegiada en el sentido de indicarle el monto que debía ofertar, el cual no debía ser mayor de 81 millones de soles, considerando que él, como presidente regional, sabía del valor presupuestado para dicha obra, y atendiendo que en las bases del concurso llevado a cabo por UNOX no se había indicado el monto referencial de la obra, como consecuencia del quebrantamiento de estos deberes propios de la función pública, le solicitó de manera directa un beneficio indebido conforme he indicado anteriormente.
También se precisa contra el acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo que mediante una llamada de fecha 2 de diciembre del 2013 solicitó a Elar Tejada Moscoso, gerente comercial de Obrainsa, un beneficio indebido consistente en el alquiler de una avioneta para trasladar personas invitadas por el investigado de la ciudad de Lima a Moquegua y viceversa, habiéndole indicado que el costo de este servicio sea cuenta de lo pactado, lo cual fue aceptado por Tejada Moscoso, el mismo que ordenó a su secretaria Ana María Elén Vela que gestionara la contratación de ese servicio, que tuvo un costo de 35,000 soles. Eso en cuanto a un primer hecho de imputación. El hecho 2, más concreto, por favor. Sí, claro. El segundo hecho de imputación, señor magistrado, está circunstanciado en el siguiente sentido, que se atribuye a Martín Alberto Vizcarra Cornejo, que en su condición de presidente de gobierno de Moquegua condicionó su conducta funcional a la entrega de un donativo indebido ascendente a la suma de 1.300.000 soles para no objetar y suscribir el contrato de buena pro de la obra denominada Ampliación y Mejoramiento del Hospital de Moquegua nivel 2, a favor del Consorcio Hospitalario Moquegua, pues existía la posibilidad que la entidad a la cual representaba el procesado Martín Alberto Vizcarra Cornejo pudiese observar la suscripción del contrato. Por tales hechos, señores magistrados, se tipificó la conducta contra el antes mencionados dentro de los alcances, dentro del segundo y tercer párrafo del artículo 393 del Código Penal. Esos son los hechos en concreto, en resumen, ¿no? A la que se ha vinculado a la investigante antes mencionada. Muchas gracias. Ahora sí, la defensa tiene hasta 10 minutos para sustentar su recurso de apelación respecto de estas dos imputaciones. Adelante. Gracias, señor magistrado. Esta defensa acude a su despacho a fin de que se declare fundado el recurso de apelación que interponemos contra la resolución número 30 del 5 de marzo del 2024. Al respecto, como primer agravio, tenemos la vulneración al principio acusatorio. La judicatura, el acuo, considera para declarar infundada esta sección de improcedencia de acción respecto al hecho 1, que mi patrocinado como imputación tiene el cargo de presidente del Consejo Directivo del PER como parte de la imputación concreta. Tenemos que en el punto 2.7 de la resolución recurrida, la judicatura es enfática en señalar que mi patrocinado ocupaba el cargo del presidente regional de Moquegua, así como el cargo del presidente del Consejo Directivo del Proyecto Especial Regional Pasto Grande, y por tales motivos es que habría tenido conocimiento de los montos que ofertaban las empresas consorciadas, así como los contratos que celebraba el Proyecto Especial Pasto Grande, que es un órgano desconcentrado del gobierno regional de Moquegua. Al respecto, nosotros sostenemos de que se ha vulnerado el principio acusatorio. ¿Por qué? Porque en ningún extremo, tanto de la disposición de formalización de investigación preparatoria, de requerimiento acusatorio e incluso el requerimiento acusatorio subsanado, se le imputa a mi patrocinado en calidad de presidente del Consejo Directivo del Proyecto Especial Pasto Grande, PER. Solamente se le imputa en su condición de presidente del gobierno regional de Moquegua. En ese sentido, señores magistrados, se está vulnerando la acusación que la Fiscalía ha sostenido todo este proceso. Pero sorpresivamente la Judicatura utiliza dicha condición de presidente del Consejo Directivo del PER para negar esta excepción de improcedencia de acción respecto al hecho 1. Ahora, como un segundo agravio, sostenemos que se ha vulnerado el derecho de la debida motivación. ¿Por qué? Porque la Judicatura, de forma errónea, ha sostenido de que mi patrocinado tiene funciones respecto a la información privilegiada que solamente manejaba UNOPS, que es el órgano al cual se le delegó el manejo, el
el manejo total del proceso de selección respecto a la línea de conducción y ampliación Lomas de Hilo, que es el proyecto en el cual se le otorgó el contrato al consorcio Obrainsa Astaldi, y al que supuestamente a su representante se le otorgó información privilegiada. Sin embargo, de las funciones que tiene como presidente regional del gobierno de Moquegua, mi patrocinado en el año 2013, advertimos que no tiene ninguna función respecto al manejo de información de procesos de selección, y mucho menos los que son delegados a órganos internacionales como en calidad de UNOPS. UNOPS en ese entonces tenía no solo el manejo de las propuestas, sino también de la evaluación y de la comparación de ofertas, de la aclaración incluso de las bases, por lo que mi patrocinado en ese momento no tenía ningún manejo sobre este proceso de selección. Más aún cuando la información que compartía UNOPS con el gobierno regional de Moquegua era solo sobre el avance del proceso, no el detalle del mismo. Como tercer agravio, también respecto al derecho a la debida motivación, señalamos que el alquiler de la avioneta, que es como un subhecho del hecho 1 propiamente, nosotros señalamos como defensa de que este alquiler de esta avioneta no ha sido un beneficio indebido en favor de mi patrocinado. Entonces, esto ha sido a favor de la región de Moquegua. ¿Por qué? Porque este alquiler de la avioneta tenía como fin trasladar a pasajeros bolivianos, funcionarios del gobierno de Bolivia, a fin de que visitaran el puerto de Hilo para que verifiquen las condiciones en que se encontraban, para que así optaran para exportar, importar productos de la región. Y esto es una cuestión que se basa en una relación diplomática tanto entre Perú y Bolivia. Entonces, respecto a ello, nosotros señalamos de que no ha sido un beneficio propio para mi patrocinado, sino que ha sido un beneficio, una responsabilidad social que se le brindó a la empresa Consorcio Obrainsa Astaldi para que aportara con el desarrollo de la región, ya que el proyecto de Lomas de Hilo se iba a desarrollar en medio de esto. Y para esto señalamos el convenio marco del proyecto binacional de amistad, cooperación e integridad Gran Mariscal Andrés Santa Cruz, suscrito entre los gobiernos de Perú y Bolivia, y el convenio entre los gobiernos del Perú y Bolivia sobre la participación de empresas bolivianas en la zona franca industrial de Hilo. Y estos convenios, que son parte de nuestra normativa y que tenemos que respetar como país parte, es que representa esa relación diplomática que tenemos entre ambos países para que se pueda hacer este tipo de convenios y de esa manera que se viabilice. Parte también de ello, y citamos, es el ISO 2600, que es la Guía de Responsabilidad Social, primera edición 2010, ¿ya? En el cual viabiliza de que la empresa del consorcio Obrainsa Astaldi, ganadora en ese momento del contrato al que se le adjudicó, que podía tener una inversión social respecto a iniciativas y programas que estén orientados a una mejora de la comunidad. Como cuarto agravio, señalamos de que hay una vulneración al principio de culpabilidad. La judicatura tiene una errónea interpretación en cuanto al dolo que se materializa en los hechos por la sola cuestión de que mi patrocinado en el 2013 ocupaba el cargo de presidente regional de Moquegua, y que por esa situación es que él habría tenido, solamente por el hecho de haber tenido conocimiento, porque se ocupaba el cargo, es que habría cometido el delito. Cito lo que señala la judicatura en la primera instancia. Se aprecia que el acusado tenía, conforme a la tesis fiscal, conocimiento de la existencia de la contratación en curso, pues no se podría alegar la ausencia de conocimiento en dichas tratativas porque tenía la condición de presidente regional de Moquegua. Entonces, respecto a ello, tenemos que tener en cuenta de que
de la narración fáctica que hace el Ministerio Público, no se ha narrado no se ha hecho un desarrollo narrativo respecto al dolo, pero tampoco al respecto se ha hecho un análisis respecto a por qué al ocupar dicho cargo tendría la voluntad de querer cometer el delito. Eso no es dado por el principio de prescripción, la prescripción objetiva, del principio de prescripción objetiva. Ahora, como quinto, señalamos la vulneración del principio acusatorio. La Judicatura considera que la ley del servicio civil como parte de la imputación fiscal, cuando no se ha señalado en el dicho extremo, y solo se menciona la ley de ética, la cual es de norma residual. Ahora, señores magistrados, lo que señalo al respecto es que la ley de servicio civil solo es aplicable a trabajadores permanentes, mas no es aplicable a cargos públicos elegidos de manera popular, como es la presidencia del gobierno regional de Moquegua, y aún así están aplicando para poder establecer cuáles son los deberes supuestamente infringidos por mi patrocinado. Respecto a la ley de ética de función pública, esto es solo aplicable cuando se tratan de procesos disciplinarios administrativos, no es aplicable a procesos penales. Nuestra normativa y nuestra jurisprudencia señala de que cada uno de las entidades públicas debe establecer sus funciones en estructuras normativas y en documentos como el reglamento de organización de funciones o el manual de organización de funciones, más no en leyes de ética. Respecto al hecho 2, señores magistrados, sostenemos de que hay una errónea valoración de los medios de prueba cuando ello no constituye materia de cuestionamiento. Lo que es materia de cuestionamiento son los hechos atribuidos por el representante del Ministerio Público respecto a mi patrocinado. Pero aún así, la Judicatura en la primera instancia señala de que la existencia de elementos de convicción que sustentaría tal ventaja consistentes en declaraciones de colaboradores eficaces, pericias, intersección de comunicaciones, actas de fiscales de vinculación y ubicación de llamadas telefónicas entre distintas personas, pero ello no es materia o controversia cuando se analiza una sección de improcedencia de acción, y eso es lo que llamamos la atención al respecto. Ahora, como otro agravio, señalamos de que la CUOM, de manera incorrecta, señala que la delegación de funciones, de facultades, que mi patrocinado hizo a la directora de administración, Nelly Salazar, se dio durante la celebración del contrato, esto es en noviembre del 2013, pero ello no fue así, señores magistrados, sino que esta delegación de funciones a favor de Nelly Salazar de parte de mi patrocinado, esta se dio el 25 de junio del 2013, es decir, 6 meses antes de que se suscribiera el contrato, porque el contrato se suscribió respecto al hecho 2 en diciembre del 2013. Sobre ese punto hago la tingencia. Entonces, la primera instancia está haciendo una errónea valoración de los argumentos sostenidos por la defensa, ya que esta resolución ejecutiva regional en la cual se le delega las funciones a Nelly Salazar y específicamente la función de suscribir y resolver los contratos, los procesos de selección de bienes y servicios y obras, se emitió el 25 de junio del 2013 a fin de que lo tengan en consideración. Nuevamente, como parte de los agravios, señalamos de que se ha vulnerado el principio de prescripción de responsabilidad objetiva porque se le atribuye a mi patrocinado la responsabilidad penal solo por el cargo que ocupaba, estoy hablando del hecho 2, y por meras posibilidades de actuar. ¿Por qué? Porque en la primera instancia señala, pues existía la posibilidad de que el gobierno regional de Moquegua, a cargo del acusado, pudiese observar la suscripción del mismo, que le permitía tener conocimiento no solo de la modalidad contractual, sino también de las tratativas y facultades por su propia condición de gobierno regional, de gobernador regional. Y estas son las consideraciones que ha tenido en cuenta el
la judicatura, la primera instancia. Pero esto es incorrecto, señores magistrados, porque mi patrocinado no tenía en ese momento la posibilidad de cuestionar la suscripción del contrato, porque dicha facultad había sido delegada. Y de acuerdo al artículo 67 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 27444, señala en el inciso 67.3, mientras dure la delegación, no podrá el delegante ejercer la competencia que hubiese delegado. Es decir, que ya no tenía el dominio de dicha competencia. Y entre las funciones que mi patrocinado tiene en dicha época, no ostenta ninguna atribución respecto a la interferencia o objeción de la suscripción de los contratos de proceso de selección, mucho menos cuando ha sido delegado. Entonces, por todas estas consideraciones, señores magistrados, nosotros como defensa solicitamos que se declare fundado el recurso de apelación que esta defensa ha expuesto. Muchas gracias. Sí, pero la consecuencia que sería la nulidad o la revocatoria, porque tenemos agravios de nulidad y tenemos errores. Señores magistrados, así como prima la voluntad impugnatoria, en esta ocasión, pues la defensa solicita que se revoque la resolución número 30 y se declare fundada la sección de improcedencia de acción. Esa es la consecuencia, señor magistrado. Bien, muchas gracias. Ministerio Público tiene uso de palabra por el espacio de 12 minutos. Bien, señor, gracias. Bien. En primer lugar, señores magistrados, debemos indicar que el recurso impugnatorio interpuesto contra la resolución 30 de fecha 5 de marzo del 2024 debe ser declarada improcedente, toda vez que al amparo del numeral 3 del artículo 352 del Código Procesal Penal se establece que solo son recurribles aquellas resoluciones emitidas en etapa intermedia del proceso y que son estimatorias, siendo este caso, ¿no? Este caso estaría dentro de estas consideraciones. Más aún, señores magistrados, si el tercer pleno jurisdiccional de la Corte Superior Nacional de Justicia, en el mes de septiembre del año próximo pasado, reafirmó el contenido de la norma procesal, señalando que no procede el recurso de apelación contra resoluciones desestimatorias de sección de improcedencia de acción, tramitados y resueltos en etapa intermedia, por cuanto el artículo 352.3 del Código Procesal Penal establece que son impugnables vía recurso de apelación las resoluciones estimatorias. Este criterio, señores magistrados, ha sido asumido por este colegiado en la resolución 11-2017-49, ¿no? Sin embargo, señores magistrados, más allá de esta consideración, nosotros creemos pertinente también dar algunos alcances o fundamentos de fondo de por qué también debe ser rechazado este medio impugnatorio. La excepción de improcedencia de acción, conforme establece el artículo 6 del Código Procesal Penal, establece que es procedente cuando el hecho no constituye delito o no es justiciable penalmente. El primer caso comprende un análisis de la antijuricidad penal del objeto procesal, y en el segundo caso, pues, nos ubica la punibilidad y abarca la ausencia de una condición objetiva de punibilidad o contempla la presencia de una excusa absolutoria o exclusión. En este caso en concreto y en el que ha sido abordado de acuerdo al escrito de impugnación, se centra en el primer hecho, en que los hechos no constituyen delito. Nuestra jurisprudencia nacional ha determinado que cuando se trata de un cuestionamiento interno, atañe examinar los alcances del tipo penal. El análisis es concreto y alude a la interpretación del tipo delictivo cuestionado y a la subsunción o aplicación que de él se ha hecho por parte de la Fiscalía en el caso concreto. En ese sentido, señores magistrados, la resolución de impugnación realiza un análisis exhaustivo sobre la subsunción de los hechos en las modalidades del tipo penal objeto de imputación previstas en el segundo y tercer párrafo del artículo 393 del Código Penal, en el que se ha cumplido con verificar
cada uno de los elementos que componen el tipo penal conforme lo establece la norma sustantiva. En ese sentido, señores magistrados, apreciamos que la imputación que se dirige contra el ahora acusado Martín Vizcarra Cornejo se encuentra debidamente descrita y circunstanciada, apreciándose que como sujeto activo del delito en el primer hecho de imputación, intervino en el proceso comunicativo corruptivo en forma directa, solicitando la entrega de un beneficio económico indebido que ascendía al 2% del costo total de la obra. Esto es a 1.016.212.76 soles, a cambio de brindar información para efectos de que el consorcio pueda ganar la obra pública o la licitación pública Lomas de Hilo. Mientras que en el segundo hecho de imputación, condicionó su conducta funcional a la entrega de un donativo que ascendió a 1.300.000 soles para no objetar y suscribir el contrato de la Buena Pro. También, señores magistrados, dentro de esta investigación preparatoria se logró determinar que el acusado, como presidente regional de Moquegua, tenía competencia funcionarial para la celebración y suscripción de los contratos, convenios relacionados con la ejecución o concesión de obras, lo que se encuentra debidamente sustentada en normas de la materia, esto es, ley orgánica de gobiernos regionales, normas administrativas del propio gobierno regional de Moquegua, el convenio que se celebró producto de esta licitación pública, de estas licitaciones públicas con la oficina de UNOV. Y todas ellas, cada una de ellas han sido debidamente mencionadas y descritas en la acusación escrita. Sin embargo, señores magistrados, hemos escuchado a la defensa que cuestiona, o más allá, que hace referencia que los hechos atribuidos a su patrocinado no constituirían delito, pero son argumentos de valoración probatoria que no corresponde analizar en esta instancia. Es más, ha alegado la vulneración del principio acusatorio, indica, porque se ha mencionado al señor Martín Vizcarra Cornejo en el cargo de que habría cometido el ilícito desempeñando el cargo de presidente del Consejo Directivo del proyecto Pampa Grande y que nunca fue mencionado dentro de la acusación escrita. Sin embargo, es deber del Ministerio Público indicar que la referencia de este cargo, señores magistrados, sale a colación ante la insistencia de la defensa en la audiencia pasada para efectos de cuestionar la competencia que el Ministerio Público había logrado determinar a través de las normas que regulan la función del presidente regional de Moquegua. Llámese, obviamente, la ley orgánica del gobierno regional, también su reglamento, también tenemos en este caso la ley, el MOF del gobierno regional de Moquegua, también el propio convenio celebrado con UNOV en el que se determina la competencia del procesado en la suscripción, adjudicación del ganador de la Buena Pro. Dentro de la acusación, y se ha seguido manteniendo, se atribuye al acusado Martín Vizcarra Cornejo haber incurrido en los ilícitos en el desempeño del cargo de presidente regional de Moquegua. Ello no ha cambiado. Es más, señores magistrados, la propia autoridad judicial dentro de la resolución emitida hace hincapié o en todo caso resalta que esta aseveración que se realizó en audiencia no fue contradicha por la defensa en su momento. Lo hizo notar así la autoridad judicial en la resolución materia de grado. También se indica, señores magistrados, que existe o que erróneamente se ha atribuido una función para acceder a la información privilegiada, ¿no? Y también que se ha indicado que el alquiler de la avioneta fue un beneficio en favor de Vizcarra, cuando la finalidad era el desarrollo de Moquegua. Es un argumento planteado por la defensa. Sin embargo, debemos indicar, señores magistrados, que no existe error alguno en la precisión que el acusado, por el cargo que desempeñaba, es obvio que tenía acceso a información relacionada a los procesos de licitación,
Y es en ese sentido que se ha plasmado la resolución, que se ha plasmado en la resolución judicial. Afirmar que la avioneta resultaba ser un beneficio a la región Moquegua, pues es un cuestionamiento en todo caso que deberá ser dilucidado en la etapa de juzgamiento. Asimismo, señores magistrados, no existe vulneración alguna al principio de culpabilidad, ya que como determinó la autoridad judicial, el acusado, en atención a la posición que ostentaba en el gobierno regional, tenía el poder de cuestionamiento a la suscripción del contrato, toda vez que las normas administrativas que he referido anteriormente lo señalan como la máxima autoridad del gobierno regional autorizado para la suscripción de los contratos. No le atribuye el elemento subjetivo del dolo por el cargo que desempeñó, sino por su accionar en el ejercicio del cargo. Como pueden ver, señores magistrados, no existe vulneración alguna no existe vulneración a los principios que ha mencionado la defensa. Es más, aun cuando la defensa deja entrever una supuesta controversia respecto a qué título habría sido la imputación contra Vizcarra Cornejo, si como presidente regional de Moquegua o presidente del Consejo Directivo Especial Regional Pasto Grande, así como ha alegado en ambas imputaciones ausencia de competencia funcional de su patrocinado, ya que en el primer hecho de imputación no le correspondía la adjudicación ni suscripción del contrato, mientras que en el segundo afirma que esta era de competencia de la gerente de administración regional, Nelly Salazar Torres. Cierto es que a través de la investigación preparatoria se ha determinado que el procesado, en su calidad de presidente regional de Moquegua, le correspondía celebrar y suscribir en representación del gobierno regional contratos, convenios y acuerdos relacionados con la ejecución de obra. Atribuciones que tienen fundamento, como ya he referido, en las normas administrativas de la función pública que el antes mencionado desempeñaba. Asimismo, señores magistrados, la autoridad judicial, para determinar el nivel de vinculación del acusado con la función que se le atribuye, el cuestionamiento que se realiza respecto a la vinculación que realiza la autoridad judicial en base a la existencia de elementos probatorios no puede ser soslayados, en este caso por la defensa, toda vez que dan cuenta de la competencia que tenía el señor Vizcarra Guzmán para efectos de no solo conocer, sino también suscribir estos contratos, sin ingresar a un tema de valoración propiamente. De esta manera, se puede advertir que Vizcarra Guzmán es un sujeto cualificado para los fines de los ilícitos imputados. En consecuencia, señores magistrados, vemos pues de que en la resolución materia de grado ha sido debidamente delimitado cada uno de los elementos o componentes del tipo penal, algo que la defensa no ha cuestionado, más bien ha aludido a argumentos que no corresponden evaluar a través del medio de defensa propuesto, como es la excepción de improcedencia de acción. Por tales fundamentos, señores magistrados, el Ministerio Público se reafirma y solicita que se confirme la resolución venida en grado. En este caso, señor magistrado, en este caso, existiendo estos fundamentos de fondo y habiendo la suscrita señalado la improcedencia del recurso, en este caso en concreto solicitamos obviamente que se declare improcedente el recurso interpuesto, señor magistrado. Bien, muchas gracias. Actor civil, unos 7 minutos con argumentos distintos del Ministerio Público, por favor. Sí, gracias, doctor. Muy puntual en relación con la apelación que nos cita la presente audiencia. Solamente me gustaría poder cuadrar también los hechos, señor magistrado. Hay que recordar que este proceso ya se encuentra en etapa intermedia, incluso ya se ha emitido un autoenjuiciamiento sobre el delito. Y en relación con los medios de defensa técnicos propuestos en la etapa,
hay que resaltar que la defensa ha venido cuestionando no solamente a través de estas excepciones que son materia de apelación, sino también a través de sobreseimientos, observaciones formales, etcétera, y siempre vinculado a la narración de los hechos. Según la defensa, a través de todos los agravios que ha pues, planteado en su escrito y oralizado en la presente audiencia, el señor Martín Vizcarra no podría haber cometido el ilícito en materia de acusación porque no era el funcionario competente, habría delegado funciones, etcétera, etcétera. Sin embargo, ese cuestionamiento nosotros, tanto en la audiencia de control de acusación como en esta audiencia, nosotros reafirmamos una misma posición. ¿Cuál es? Lo que dice la defensa necesariamente tiene que ser materia de una actividad probatoria, porque hay que recordar, señores magistrados, que este caso nace de fuente de información a través de un proceso de colaboración corporativo, en el cual estos aspirantes a colaboradores, además de información vinculada a este caso con el señor... Disculpe que le corte, señor abogado, pero aquí no estamos viendo el proceso ni vamos a emitir sentencia. Estamos viendo únicamente la resolución, que es materia de impugnación y que tiene más vicios que errores, según la impugnación de la defensa técnica. Entonces, sobre este recurso, ¿tiene Sí. algo que agregar? A eso iba, señor, solo que es importante poder contextualizar el caso y no me va a tomar más de 30 segundos. Y como le decía, este es un caso que nace de una colaboración corporativa en el que se han mencionado hechos. ¿Y cuál es el hecho, digamos, puntual? Que el señor Martín Vizcarra, cuando era presidente del gobierno regional, en el marco de estos dos proyectos, por un lado el proyecto Lomas de Hilo y por otro lado el Hospital Moquegua, habría solicitado en uno de ellos dinero para poder entregar información que permitiera a ese consorcio poder acceder o poder adjudicarse esa obra. Señor abogado, por segunda vez, esa información ya nos la brindó el Ministerio Público en 6 minutos de la audiencia, no la vamos a reiterar. Concretamente, ¿tiene algo que decir sobre los agravios formulados por la defensa, que son vicios? Sí, a eso voy. Precisamente los agravios que plantea la defensa, señor magistrado, los agravios que plantea la defensa están circunscritos a los hechos o a la imputación fáctica. El primer agravio, por ejemplo, dice la defensa, que la Fiscalía le está imputando, además de ser presidente del gobierno regional, ser presidente del proyecto especial Pasto Grande. Pero esto siempre estuvo en la investigación y además forma parte del principio de progresividad de la Fiscalía, el que cuando inició la investigación preparatoria le imputaban el tema de ser presidente del gobierno regional, pero no obstante, él también ocupaba esa función. Entonces, lo que voy de manera muy sucinta, señor magistrado, es que nosotros consideramos que los agravios invocados por la defensa no tienen base legal y además consideramos que los hechos, materia de imputación, ya en este caso materia de acusación, incluso de un autoenjuiciamiento, deben necesariamente de pasar por una actividad probatoria para acreditar primero que el señor era funcionario público, si tenía o no tenía las competencias, si las delegó, si solamente delegó la función o no. Todos esos puntos o ítems que ha señalado la defensa necesariamente consideramos que debe pasar por una actividad probatoria. Además de ello, por ejemplo, la defensa señala en relación a su tercer agravio vinculado con el alquiler de una avioneta, donde dice que no fue para el beneficio personal, sino para el beneficio del gobierno regional. Pero, por ejemplo, ustedes no van a poder encontrar un comprobante de pago del gobierno regional que pudiera asumir este costo. Este costo lo asumió la empresa Obrainsa, que se entiende es la empresa que habría tenido estos tratos con el señor Martín Vizcarra. Entonces, en resumen, señores magistrados, lo que nosotros consideramos es que los agravios postulados para ambos hechos deben ser descartados porque requieren de una necesaria actividad probatoria. Y ya para finalizar, nosotros también tenemos la misma posición que la Fiscalía en relación con el tema de la admisibilidad o no de los recursos de apelación de resoluciones estimatorias. Sin embargo, entendemos que haberse declarado admisible el recurso de apelación, lo que correspondería en este caso, y eso es lo que postula la Procuraduría, es que sea declarada infundada la apelación y se confirme la resolución de primera instancia. Gracias. Bien, muchas gracias. La defensa tiene 4 minutos de réplica. Muchas gracias, señor magistrado, con su venia. En primer lugar, sobre el pedido de improcedencia,
quiero resaltar que, que bajo estas circunstancias el tribunal ya declaró admisible el recurso, ya evaluó los presupuestos por los cuales el recurso del recurso de apelación sostenido por esta defensa debe ser admitido y debatido en esta audiencia. Por ello, sobre dicho extremo, no carece de objeto. Ahora, yendo sobre el análisis de fondo, el Ministerio Público hace alusión de que en la audiencia surgió el dato de que mi patrocinado ocupaba la presidencia del Consejo Directivo del Proyecto Especial Pasto Grande. Ese es el nombre al cual se encargaba sobre los recursos hídricos de la región del gobierno regional de Moquegua. Y quiero hacer mención al artículo 10.1 del ROF del gobierno regional de Moquegua, que señala de que este proyecto especial Pasto Grande es un organismo desconcentrado, es decir, independiente, autónomo, responsable de la elaboración, conducción y evaluación del plan de gestión del recurso hídrico dentro del ámbito de la región Moquegua. Tiene autonomía económica, administrativa, de acuerdo a la normatividad legal vigente y se rige por un manual de operaciones. Esto, ¿por qué se lo hago mención, señores magistrados? Porque el proyecto especial Pasto Grande, es el que destina los recursos para pagarle a UNOPS respecto a la delegación y el manejo de este proceso de selección que se hace sobre el proyecto Lomas de Hilo, sobre las líneas de conducción Lomas de Hilo. Y esto se va a verificar en el convenio 33-2013. Y más allá de que sea un documento, esto aparte es un convenio entre las partes y que está citado dentro de los hechos imputados del Ministerio Público. Otra cuestión, además de ello, se desprende de las bases que también han sido citadas dentro los mismos hechos referentes al hecho 1, señalan de que la entidad responsable de la suscripción del contrato es el Proyecto Especial Pasto Grande. Y plasmado en los hechos, el 6 de diciembre del 2013, el contrato 21-2013, que es sobre dicho proyecto Lomas de Hilo, fue suscrito por el gerente general del Proyecto Especial Pasto Grande, José Luis Núñez Herrera. Y sobre dicha suscripción de contrato, la judicatura, en la primera instancia, declaró el sobreseimiento porque se entendía que dicha suscripción del contrato no tenía ningún contenido ilícito. Es más, se consideró que fue un acto neutral, correcto, regulado. ¿Por qué? Porque el señor José Luis Núñez Herrera tenía la facultad, dentro de su manual de funciones, de operaciones, la facultad de suscribir los contratos derivados de procesos de selección propios y con competencia del Proyecto Especial Pasto Grande. Incluso se dice que mi patrocinado tenía la facultad de objetar dicha suscripción cuando le competía a otro organismo de concentrado, pero ello no es así, porque en el artículo 8 del Reglamento de Organización de Funciones del Gobierno Regional de Moquegua, solo en el inciso 11 se dice de que mi patrocinado, en su condición de presidente regional de Moquegua, solo podía firmar los contratos que sean de titularidad del gobierno regional de Moquegua, más no de otro órgano que sea dependiente del mismo. Otra cuestión que le quiero señalar, señores magistrados, es de que, si bien es cierto, se surgió el dato de presidencia del Consejo Directivo del Proyecto Especial Pasto Grande, pero la magistrada, sobre esta cuestión de que supuestamente como presidente del Consejo Directivo del Proyecto Especial Pasto Grande debía tener conocimiento sobre todas las contrataciones que hacía el Proyecto Especial Pasto Grande, debo de señalarle
que de acuerdo al manual de operaciones y el manual de funciones, el presidente del Consejo Directivo no tenía ninguna atingencia respecto a los procesos de selección. El artículo 6 del manual de operaciones del proyecto especial Pasto Grande señalan que son funciones y atribuciones del presidente del Consejo Directivo del PER velar por la aplicación de políticas de desarrollo nacional y regional, conocer la gestión de la gerencia general, solicitar de acuerdo al Consejo Directivo auditorías, investigaciones, inspecciones, convocar, presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias. Señorita abogada, pero estamos en réplica y es muy concreto. Bueno, respecto a ello, señor fiscal, la idea concreta es que el presidente del Consejo Directivo del proyecto especial Pasto Grande no tiene ninguna función respecto al proceso de selección que se llevó a cabo respecto al proyecto Lomas de Hilo. Ahora, teniendo en cuenta que respecto al hecho 2, que es sobre la ampliación y elaboración del expediente Hospital Moquegua, señalan de que mi patrocinado pudo cuestionar la suscripción del contrato, pero como ya esta defensa le ha señalado, esa función había sido delegada. Y de acuerdo a las normas administrativas, pues mientras que dure la delegación, no podría interceder respecto a dicha suscripción del contrato. Más aún cuando la ley de contrataciones en el artículo 137 señala que hay una obligación de firmar un contrato cuando ya se ha dado esta buena pro y que existe esta obligación, y de lo contrario, si no suscriben dicho contrato, iban a acarrear responsabilidades dentro de los funcionarios, es decir, tenían la obligación, no había ninguna facultad, dominio de la suscripción del contrato respecto a mi patrocinado. Y es por todo ello que nosotros como defensa cuestionamos el elemento de sujeto activo y la competencia funcional que tenía mi patrocinado, porque no le correspondía respecto a los hechos que le están imputando. Y es por eso que nos ratificamos en los demás argumentos que ya hemos expuesto y sostenemos que se debe revocar la resolución que ha venido en Bravo y declarar fundada la sección. Muchas gracias. Muchas gracias. Ministerio Público, 3 minutos de dúplica. Bien, señor, como ustedes acaban de escuchar a la defensa, lo que ha expuesto son argumentos que solo pueden ser debatidos y dilucidados en la etapa de juzgamiento, no a través de una sección de improcedencia de acción, en el que vuelvo a recalcar, en el que es sustancial verificar cada uno de los elementos que componen el tipo penal. En este caso, ustedes podrán apreciar en su momento, cuando tomen lectura de los hechos, se ha identificado el elemento típico o el comportamiento típico atribuido al denunciado. Se ha identificado plenamente su competencia. Se ha identificado el medio corruptor en este caso. Entonces, lo que único nos trae a colación la defensa son argumentos de defensa que deben de ser debatidos, recalco, en la etapa de juzgamiento. Ahora bien, se cuestiona el título, bajo qué título se encuentra el acusado imputado. Si es a título de presidente del gobierno regional de Moquegua o presidente del proyecto Pampa Grande. Y ha indicado la defensa que se trata de que este último proyecto es un órgano autónomo desconcentrado. Pero lo que no dice la defensa, señores magistrados, es que mediante Decreto Supremo 33-2003, esta competencia, en todo caso, este organismo creado para efectos de llevar adelante esta obra, fue transferido al gobierno regional de Moquegua. Por ende, su representación recayó en su momento en el presidente regional de Moquegua, quien es el investigado Martín Vizcarra Cornejo. Es más, dentro de la investigación preparatoria, los funcionarios que tuvieron relación con este organismo y de gobierno regional dan cuenta de la competencia funcional del ahora acusado dentro de este organismo. Por ende, señores magistrados, si sobre el primer hecho estamos hablando de que solicitó un beneficio económico indebido a cambio de otorgar una información privilegiada dentro del proyecto, estaba referido
a cómo establecer el monto referencial a proponerse para ganar la buena pro, es obvio, señores magistrados, que el investigado tenía y conocía información de esa licitación pública, que indebidamente luego trasladó al consorcio ganador, vulnerando sus deberes funcionales, que están debidamente delimitados en las normas administrativas que anteriormente he hecho referencia. También se ha indicado que, o se pretende cuestionar la competencia, que nuevamente indicamos, no debe ser, o no es materia de juzgamiento, de evaluación, no debe ser materia de evaluación bajo esta incidencia, sino en la etapa de juzgamiento, pero se cuestiona y se indica que no tenía competencia para firmar, que ello recaía en el presidente del directorio, en todo caso al que dirigía el programa. Pero dentro de la investigación se ha determinado que el presidente del consejo directivo era el investigado Martín Vizcarra Cornejo. Es más, a través del convenio celebrado con UNOT, se establece, señores magistrados, que UNOT solo recomendaba al proveedor que debería ser contratado en su momento. Correspondía al presidente regional de Moquegua la adjudicación de la buena pro y la suscripción del contrato. Eso respecto al primer hecho que ha mencionado la defensa. Asimismo, señores magistrados, respecto al hecho 2, se menciona que no podría tener competencia y por tanto no sería un sujeto cualificado, en este caso el investigado, porque la labor de suscripción del contrato había sido delegada a la fallecida, en este caso Nelly Salazar, gerente administrativo de gobierno regional. Sin embargo, señores magistrados, en este caso en concreto, sobre el hecho 2, se tiene que advertir que la conducta está referida a que el investigado condicionó la aprobación, condicionó no objetar la suscripción del contrato. Esa es la conducta que se le atribuye al investigado. Haber condicionado una conducta funcional a cambio de un beneficio económico y en el sentido de que no iba a objetar la suscripción del contrato. Esa es la conducta típica que se le atribuye. Y en este caso se pretende, señores magistrados, restar competencia indicando que delegó la firma. Pero, señores magistrados, es cierto que en su momento el investigado delegó la firma a la gerente administrativo, pero lo que no había delegado era la función de aprobación, toda vez que este pasaba previamente por el presidente regional. Por ende, él sí tenía un manejo y una posibilidad de cuestionar. No estamos cuestionando aquí si suscribió o no suscribió la gerente administrativo. Esa no es la conducta atribuida, sino que el investigado, faltando a su deber, condicionó su conducta funcional de posibilidad de poder objetar la firma de ese contrato. Eso es lo que se le atribuye. Y sin embargo, señores magistrados, vemos que no fue una función delegada, en este caso, a la gerente administrativo. Es más, señores magistrados, la ley 2744, Ley General de Administración Pública, en el artículo 72.2, indica que en caso de delegación de firmas, el delegante es el único responsable y el delegado se limita a firmar lo resuelto por aquel. ¿Y qué había resuelto ya Vizcarra Cornejo? Aprobar el contrato, ¿no?, que se había recomendado, en este caso para suscribirlo con el consorcio hospitalario Moquegua, pero obviamente a cambio de un beneficio económico indebido. Es de esa manera que condicionó su conducta funcional en el caso concreto, señores magistrados. Bien, muchas gracias, actor civil, 3 minutos. Gracias, señor magistrado. Solo para complementar lo señalado por la representante del Ministerio Público, efectivamente, el señor Martín Vizcarra delega la función, no delega la competencia. Él era el competente en su calidad de presidente regional y que tenía funciones también de presidente del proyecto especial Pasto Grande.
Y además me gustaría aclarar un tema que señaló la defensa al momento de su réplica, y es lo siguiente. Durante la investigación preparatoria se comprendieron a 2 funcionarios, los cuales firmaron los contratos, y efectivamente se les comprendió por el delito de desobediencia a la autoridad, y por eso pues, fueron sobreseídos en etapa intermedia, no por un delito de cohecho, no por un delito de colusión, es por el delito de usurpación de funciones, pero verificándose que efectivamente tenía la posibilidad de que ellos pudieran suscribir por delegación de funciones, es que se decide sobreseer el proceso. Pero en realidad, la hipótesis de la Fiscalía es que la competencia permanecía con el señor Martín Vizcarra, y teniendo en cuenta que estos son delitos clandestinos, la hipótesis es que él armó toda esta estructura para que pudiera concretarse el pedido que había realizado a las empresas. Eso es lo que quería aclarar, y nos ratificamos en que se confirme la resolución venidera. Gracias. Bien, muchas gracias. Hemos terminado esta parte de la audiencia. Vamos a hacer algunas preguntas para poder resolver mejor este caso. Y empezamos por los impugnantes. Esta abogada, usted más que errores ha sustentado vicios que tienen como consecuencia se declare la nulidad en caso se verifican que estos vicios sean ciertos y sean trascendentales. Respecto al primero, usted ha indicado de que hay una vulneración al principio acusatorio porque el Ministerio Público o el juez había consignado información que no estaba en las disposiciones fiscales. A ver, ¿eso especifica, abogada? Disculpe, no le puedo escuchar la última. El señor juez había consignado información que no se encuentra en las disposiciones fiscales. Correcto, sí. Es respecto a la condición en la cual le están acusando a mi patrocinado. Porque la judicatura, la primera instancia, señala de que es en su condición de presidente del Consejo Directivo del Proyecto Especial Pasto Grande, cuando la acusación, que debe ir en correlación con la futura sentencia o pronunciamiento, pues debe ser respecto a la imputación en calidad de presidente regional del gobierno regional de Moquegua. No debe ser. Dígame, en la acusación se le individualiza a su patrocinada como presidente regional o como presidente de este Consejo Ejecutivo de Pasto Grande. Como presidente regional del gobierno de Moquegua. Bien, gracias. Si este vicio, como usted lo está indicando, es correcto en el tema de la imputación, esto acarrearía la nulidad. ¿Correcto? Pero, ¿cuál sería la trascendencia de corregir este vicio? La trascendencia al respecto vendría a ser de que dicha imputación no ha sido sostenida durante la investigación preparatoria y tampoco había sido sostenida durante el debate de la etapa intermedia, porque siempre fue alrededor de la presidencia del gobierno regional de Moquegua. Ahora, esto va a afectar lo que es si en caso proseguimos en un juicio. ¿Por qué? Porque incluso las funciones son distintas, son de distintos órganos. Estamos en la lógica de ustedes, que es correcto lo que ustedes indican y de que sí, efectivamente se habría vulnerado el principio acusatorio y por lo tanto se tendría que establecer que existe vicio en esta resolución y debería volverse a resolver sin considerar esta segunda parte del presidente del Consejo Ejecutivo. Toda esta situación, toda esta lógica de vicio, ¿en qué modifica? Si usted ha indicado que eso no está en la acusación, ¿en qué va a modificar la acusación y el acto de enjuiciamiento si eso no está en la acusación? En primer lugar, esas condiciones modifica y marca una pauta para la evaluación de los medios probatorios. ¿Por qué? Porque a partir de este dato, ya como presidente del Consejo Directivo, a la par, también tenía el cargo de presidente regional y muchas veces se confunde. No, perdón, pero si usted no está indicando que en la acusación no obra dato alguno sobre el presidente del Consejo Ejecutivo y el juez hace esto limitado al consignar ese dato en la resolución, el hecho de
omitir ese dato, ¿en qué trasciende la acusación? Porque lo que se va a ver es la acusación que ya está, me digan, con autoenjuiciamiento. Entonces, ¿en qué va a trascender? Corregir, arreglar, ¿no? Ese vicio de la doble calidad que tenía su patrocinado en ese tiempo. Va a trascender en las funciones. Va a trascender en las funciones y las van a delimitar. Y a partir de ello es que se va a dar tal cuestión. Porque también, déjeme decirle, señor magistrado, que de los elementos de convicción, que a pesar de que no es materia de evaluación en una sección, también en su acusación, pues hace un desarrollo el Ministerio Público de estos elementos de convicción y pues salta el dato sobre la presidencia del Consejo Directivo cuando eso no es su calidad, por la cual le están imputando. Entonces, a ver, no le entiendo. Entonces, el dato de presidente del Consejo Ejecutivo, ¿está contenido en la acusación o no está contenido en la acusación? No hay la imputación concreta. No estoy hablando sobre imputación. Si está contenido en la acusación o no está contenido en la acusación. El dato sí está contenido cuando se hace el desarrollo de los elementos de convicción. Eso. Gracias. Sobre el segundo vicio formulado por ustedes sobre defectos de motivación respecto a las funciones que estaba realizando su patrocinado. Ya, los defectos de motivación acarrean la nulidad. Y ustedes están pidiendo revocación. Entonces no se puede variar. No se puede variar, ¿no? El agravio. Hay agravio de nulidad. Esta resolución no ha tenido en cuenta las funciones que debería desarrollar y debería verificarse. Pregunto, ¿en una excepción se verifica información? Señor magistrado, más allá, sobre estas funciones están en un marco normativo y parte de ese marco normativo lo tiene que verificar la judicatura porque sabe de las normas y dicha cuestión es en base a lo que nos imputan. Ahora, nosotros señalamos de que es una interpretación errónea que está haciendo la judicatura porque en ningún momento en nuestra alegación en la audiencia hemos señalado de que mi patrocinado tenga la función de acceder a información privilegiada y mucho menos del proceso de selección. Perdón, entonces, vamos por partes. Ministerio Público imputa que su patrocinado otorgó información privilegiada. Sí, ustedes correcto. argumentan que su defendido no tiene acceso a la información privilegiada. La negación de la imputación es parte de una excepción. Lo que estamos señalando es que no tenía dicha función. Por eso, esa negación es parte de resolverse en una excepción, o hay que verificar el tema de que si la imputación efectuada por el Ministerio Público se subsume o no se subsume en el tipo penal. Se debe verificar de que se subsuma o no en el tipo penal. Ya voy. El tema del dolo, ustedes han indicado que también existe un agravio respecto a que el juez no habría verificado el tema del dolo y tanto el Ministerio Público como el actor civil han indicado que ese es un tema más que todo probatorio. Entonces, ¿cómo podemos verificar la afirmación de que realizada por el Ministerio Público en una excepción respecto a este tipo, sobre este elemento subjetivo del tipo penal? En cuanto al desarrollo de la narrativa respecto a la imputación, si se ha desarrollado, si tenía conocimiento en cuanto a la imputación. Bien. Ahora, finalmente, el Ministerio Público también imputa de que se alquiló una avioneta y esta avioneta ha sido alquilada por los proveedores del gobierno regional o futuros proveedores. Entonces, para usted es lícito que una persona privada facilite las funciones del gobierno regional esa imputación de que se haya prestado a una persona privada a facilitar las reuniones
o deberes que tiene el gobierno regional de Moquegua. ¿Eso es correcto según su Dentro de nuestra perspectiva, eso está en el contexto de una responsabilidad social del consorcio Obrainsa-Saldi, dado de que ellos mismos iban a desarrollar un proyecto en la región de Hilo y conjuntamente con el desarrollo de Hilo, del puerto de Hilo, iba a traer consigo un desarrollo de la actividad económica y social de la misma región. Correcto. Esa ¿Esa afirmación de responsabilidad social está en la disposición del requerimiento del acusatorio o es solamente el argumento de ustedes que van a llevar a juicio? es nuestro argumento, señor magistrado. Bien, gracias. A ver, Ministerio Público, sobre las preguntas y las respuestas dadas. Sí, señores magistrados. Nosotros queremos reafirmar, señores magistrados, de que el contenido de la acusación escrita mantiene y reafirma, y también en audiencia el fiscal adjunto correspondiente reafirmó que la imputación contra el señor Vizcarra Cornejo radica en su desempeño como presidente regional de Moquegua. Obviamente dentro del cargo y como tal, y de acuerdo a las funciones que han sido delimitadas y ya en su momento he indicado, obviamente tenía competencia para efectos de acceder a información, a la adjudicación y a la suscripción de contratos. Dentro del desempeño del cargo, el antes mencionado incurrió en ilícito para el Ministerio Público al solicitar un beneficio económico indebido a cambio de otorgar información privilegiada que posibilitaba que el proveedor, en este caso Consorcio Obrainsa y Astaldi, pudieran acceder a la buena pro. Sobre el segundo hecho, ya hemos demostrado, señores magistrados, que existe información objetiva y concreta que da cuenta de la competencia que tenía el señor Vizcarra para efectos de la selección y suscripción en los contratos. Más allá de los cuestionamientos que pueda hacer la defensa respecto a la competencia, eso es materia, nuevamente repito, de su valoración en la etapa de juzgamiento. Nosotros hemos probado que los hechos han sido subsumidos correctamente dentro del tipo penal, porque el factum que se atribuye al acusado, pues, reúne cada uno de los componentes para la tipificación del delito, por el delito que se le viene juzgando, señores magistrados. Muchas gracias. ¿Actor se ve algo que agregar distinto a lo informado por el Ministerio Público? Sí, solo complementar, señor magistrado, que en relación a la primera pregunta sí fue objeto de debate y los datos introducidos sobre la calidad del señor Martín Vizcarra sobre el proyecto especial Pasto Grande. Sí fue materia de debate en audiencia, o sea, es un dato que sí trajo a la Fiscalía, ¿no? Solamente quería complementar eso. Gracias. Una última pregunta del Ministerio Público. Durante toda la investigación preparatoria no se han pedido y resuelto excepciones sobre este hecho 1 y sobre este hecho 2 solicitadas por el señor Vizcarra. No he sido informada de ello, señor. No. Tenemos No. entendido que no, que recién en la etapa intermedia la defensa ha cuestionado los hechos de imputación, ¿no? En el sentido, presentando en este caso la excepción a puertas de ya haber certificado un auto de enjuiciamiento con la resolución 39 del 30 de abril de 2024. Con anterioridad. Bien. Muchas gracias. De mi parte no tengo más preguntas, señor presidente. ¿Alguna pregunta adicional de operatorio? Ninguna pregunta de mi parte. Muchas gracias, señor presidente. La doctora Rodríguez Alarcón, ¿alguna pregunta adicional de operatorio? Ninguna pregunta, señor. Bien, muchas gracias, doctora. Entonces, de esta forma hemos concluido con la audiencia. La sala pasará a deliberar y emitirá la resolución que corresponda. Es necesario recalcar que la convocatoria de audiencia ha sido suscrita por 2 magistrados y que la sala ha sido recompuesta, ¿no? Como ya saben, con la incorporación de la doctora Rodríguez Alarcón y que veremos esos temas también y es necesario que tengan ustedes conocimiento de ello. Bien, señor presidente, hemos concluido la audiencia el día de hoy. Bien, buen día con todos. Buenos Hasta días. luego, buenos días.